exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un verdadero placer que hoy también estén con nosotros acompañándonos en este su programa que cada semana traemos para ustedes temas muy interesantes y el día de hoy pues no será la excepción. Y para esto quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan para llevarles a ustedes toda la información sobre este tema. Y presento a mi hermano César, bienvenido. La paz, señora, mis hermanos que están aquí en la mesa, queridos radioescuchas, les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho su compañía en esta noche y esperamos que se quede entre nosotros. El tema de esta noche es muy interesante. Acompáñenos, será muy interesante esta hora. Así es, también nos acompaña nuestra hermana Arely, bienvenida. A la paz, Señor, está con todos nuestros hermanos panelistas en esta noche y también con todos los que nos están haciendo el privilegio de escucharnos, de no solamente pues estar un momento, una hora con nosotros. Se los agradecemos inmensamente y que les decimos que ojalá y sea de aprovechamiento tanto de ellos como para nosotros el saber impartir lo que estamos necesitando. Así es, y bueno, ya escucharon, en esta noche tenemos a nuestros panelistas que nos acompañan en esta noche y quiero pues como siempre mencionar que este programa es completamente en vivo, transmitido desde Los Ángeles, California, aquí en el 900 AM de Radio Cali, como también transmitimos en internet en www.nosotrosconversamos.com, en nuestra página oficial, y también transmitimos en www.ldmusa.org. Entonces estamos completamente en vivo llevando hacia ustedes un programa Nosotros Conversamos para ustedes, en el cual tratamos temas bíblicos, temas doctrinales, pues netamente católicos, con la finalidad no de ofender, sino de informar a las personas qué pasa con su fe, de hablarles de temas que a lo mejor ustedes no han escuchado y que también en ocasiones no son muy comunes que se los escuchen. La gente no está muy familiarizado con ellos, pero bueno, en este programa traemos temas para ustedes, haciéndolos reflexionar e invitándolos para que el día de mañana nos sintonicen también y nos llamen al teléfono área 714-602-8354, en lo que también podrán participar con nosotros con sus preguntas sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy y continuaremos el día de mañana. Entonces, estos son nuestros correos electrónicos que voy a dar a continuación para que también participen con nosotros y nos escriban dándonos sus comentarios, sus preguntas, sus saludos también, sus inquietudes, todo lo que quieran aportar también en su programa son bienvenidos. Y quiero en esta noche pues mencionarlos, tenemos dos, son radio nosotros conversamos @hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Entonces ahí estamos completamente para ustedes a su servicio, y también no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que también tenemos en Facebook como Nosotros Conversamos y también en Twitter como @nconversamos. Entonces de esta manera que nos pueden sintonizar y seguir, son bienvenidos. Y bueno, en esta noche vamos a platicar un tema pues muy interesante que cualquier persona pues lo puede comprobar porque lo puede haber visto, o que a lo mejor en su misma casa tenga lo que nosotros vamos a platicar el día de hoy. Hoy en sí pues el tema lo hemos titulado de la siguiente forma. No es un tema doctrinal en sí que vamos a platicar, a dialogar con un nombre en específico, pero lo hemos titulado, por ejemplo, ¿quién no ha visto en las casas, principalmente decimos de católicos, por ahí pegadas en la puerta unas calcomanías? Unas calcomanías que llaman mucho la atención y que ya tienen un tiempo que se siguen poniendo en las puertas, en las ventanas, y que no necesariamente a veces es en la puerta,
sino que por lo regular la vemos pegadas en las ventanas, en las puertas, incluso en los carros, pero casi por lo regular va en las casas, porque el título así lo menciona. Pero decimos nosotros, estas calcomanías dicen lo siguiente: este hogar es católico. Y no termina ahí, o sea, sino que viene después una frase la cual mencionan y dicen, y no aceptamos propaganda. Aquí donde empieza, queremos precisamente, decimos, dialogar con ustedes. Al decir yo no aceptamos propaganda de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna iglesia, porque nosotros somos católicos y no aceptamos que otros platiquen con nosotros. Aquí vamos a empezar a comentar con ustedes. ¿Por qué la Iglesia Católica dice por qué nosotros, por qué ellos ponen esas calcomanías en las puertas? O sea, ¿cuál es la finalidad de poner esas calcomanías, esos anuncios en sus hogares que dan a entender pues muchas cosas? Dan a entender muchas cosas, entonces vamos nosotros a platicar sobre esto. Y el tema, decimos, podríamos nosotros titularlo, este hogar es católico. El por qué, el motivo de poner esas calcomanías en las puertas, en los hogares, y ya también incluso hacerlas de alguna manera diferente. Antes tradicionalmente se hacen con la imagen de la Virgen, otros pues de alguna forma también, pues hoy ya las hacen con otras imágenes de otros santos, en fin. Pero el tema de hoy vamos a platicar sobre eso. O sea, ¿cuál es la finalidad de que las personas pongan en sus puertas esas calcomanías que dicen este hogar es católico y no aceptamos propaganda de ninguna iglesia, de ninguna religión? ¿Por qué? O sea, aquí donde queremos empezar a platicar, ¿por qué esa negativa a platicar con alguien más? ¿Por qué esa negativa a platicar con gente que no sea de su iglesia? Y no queremos especular, por eso estamos haciendo la pregunta al aire, para que también usted el día de mañana nos llame y nos dice, ¿por qué tú tienes en tu puerta esa calcomanía? Y yo sé que me están escuchando muchas personas, sé que de alguna manera están con nosotros conectadas, ya sea vía internet, o sea aquí localmente en Los Ángeles en el 900 AM. Pero decimos nosotros, compartan con nosotros sus experiencias, escríbanos, ¿por qué tienen en sus puertas esa clase de calcomanías? ¿Qué les han dicho que las pongan? O de alguna manera, ¿por qué les han inculcado que las coloquen ahí? Que las peguen, que las acomoden ahí, que las luzcan, en fin, qué sé yo. Entonces, decimos nosotros, vengámonos a pensar. Esta práctica que dice claramente este hogar, o en este hogar somos católicos, no aceptamos propaganda de otras religiones, y lo ponen Dios bendiga este hogar, o en fin, ponen muchas frases. Pero decimos nosotros, ¿cuál es esa finalidad? ¿Qué les habrán dicho? Y los invitamos para que nos llamen, nos digan, nos escriban y pues platiquen con nosotros. Porque queremos empezar, decimos, a platicar un poquito sobre esto. Porque decimos, esto nos da a entender nosotros muchas cosas. No es malo que un hogar se identifique de una religión en particular. Si la calcomanía solamente dijera, en este hogar somos católicos, yo no le veo ningún problema. Estaría muy bien. Si en un hogar dijera, esta casa son testigos de Jehová, yo no le veo ningún problema. O sea, el que yo me identifique con una iglesia, congregación, religión, pues eso también da a entender de que no me avergüenzo de dónde soy. Eso está perfecto. ¿Cuál es el problema entonces? O sea, porque realmente al poner ellos esas calcomanías están diciendo de dónde provienen. Y están de alguna manera decimos, o sea, no se avergüenzan. Pero aquí vemos otra cosa. Aquí el detalle es esto. Si yo no me avergüenzo de mi fe, si yo no me avergüenzo de decir que soy católico, o que mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos son católicos, yo los he enseñado y los he inculcado a que participen en la iglesia católica y vayan a misa también. Si yo los llevo conmigo, ¿por qué la segunda parte de la calcomanía? O sea, la primera parte decimos no hay ningún problema, ningún inconveniente. Pero si yo estoy tan orgulloso de mi fe católica, si yo me siento tan afortunado de pertenecer a ella, ¿por qué poner esa frase que sigue? No aceptamos propaganda de ninguna religión.
A ver, ¿por qué? Aquí es donde quiero que invitar a nuestros panelistas a que también participen conmigo, porque decimos la Sagrada Escritura nos da otro consejo. Y yo quisiera pedirle a uno de los panelistas que nos leyera, y a las personas que están con nosotros también, en la primera carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, en el capítulo número 3, versículo número 15, nos menciona lo siguiente, y yo quiero que el hermano nos lea. Dice aquí en el versículo 15, primera de Pedro, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego agrega el apóstol y dice: y estad siempre preparados. Vamos a detenernos poco a poco, porque la palabra de Dios no es solamente para leerla, sino vamos a sacar lo importante de que nos va enseñando. Cuando dice el apóstol, dice siempre preparados. Esa palabra es muy importante. Preparados significa que debemos de conocer a profundidad nuestra fe. No podemos nosotros de alguna manera estar dentro de una religión sin saber cuál es nuestro origen. ¿Pero preparados para qué? ¿Para correr? Dice preparados para presentar defensa. Es la palabra que está mencionando aquí, la palabra de Dios, para presentar defensa con mansedumbre. Es decir, que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, estudiarlas. ¿Para qué? Para que si alguien en algún momento determinado nos llegara a preguntar acerca de nuestra fe, sepamos cómo contestar. No podemos nosotros estar en una iglesia sin saber nuestro origen y sin conocer la doctrina. Por eso el apóstol decía, está preparados. Es decir, siempre nosotros debemos de tener ese cuidado de prepararnos. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, en ese entonces, pues no existían los testigos de Jehová, no existían los mormones, no existían los adventistas, ni siquiera la iglesia católica existía en ese entonces. Pero sí había sectas, estaban los saduceos, estaban los herodianos, los escribas, los fariseos, los nicolaitas, o sea, había religiones de ese entonces. Y con lo que usted está mencionando, diciendo, estar preparados para presentar defensa. ¿Y de qué manera el apóstol aconsejaba que se presentara la defensa? No a golpes. Ni tampoco rechazando, César. Bien importante eso. Entonces, aquí en donde queremos que las personas entiendan y participen con nosotros. Bueno, ¿por qué decimos entonces, si el apóstol Pedro enseñaba a la Iglesia Universal, y no solamente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también, y todos los hombres de Dios nos han enseñado a prepararnos? Porque sin dar lugar a dudas, pues va a haber alguna vez que alguien nos pregunte de nuestra fe. Exactamente. Y el caso sencillamente está, en ocasiones los hombres pues no nos distinguimos tanto, porque usamos un vestuario un poco similar al que usa la mayoría de las personas. Pero en la iglesia, la luz del mundo, a la que orgullosamente pertenecemos, nosotros, por ejemplo, a las mujeres, a las hermanas, pues se les ha enseñado, conforme a la doctrina cristiana, que deben de vestir en orden, decentemente, con honestidad, y vestir de largo. Amén. Y ellas pues se identifican pues ante las demás personas, y muchas de ellas a lo mejor podrán decirle, oyes, ¿por qué te vistes tú de esta forma? Pero, por ejemplo, aquí nos acompaña nuestra hermana Arely, y también que ella nos puede compartir qué nos han enseñado, hermana. Que por ejemplo, cuando usted actualmente, decimos, en aquel tiempo pues no había las religiones de hoy, pero en ese tiempo, cuando por ejemplo usted ve venir a una pareja de testigos de Jehová por la calle, que es muy común verlos por las mañanas, o que vea a unos hombres en bicicleta, que son los mormones, ¿qué le han enseñado a usted? ¿Que salga corriendo? ¿Que se meta en el primer lugar donde encuentra para no verlos de frente? ¿O de que si les llegan a usted con literatura, los insulte, les diga, ¿saben que yo tengo mi fe? ¿Qué es lo que se enseña en la iglesia para que nosotros contestamos ante las demás personas? De ninguna manera. En la iglesia la luz del mundo, se nos ha enseñado doctrinalmente, conforme a las Sagradas Escrituras, que como habla la palabra de Dios, dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces viene alguna persona, sea testigo de Jehová, sea de cualquier religión, vienen hacia nosotros queriendo hablar, compartir algún pensamiento, algo que ellos traen. Nosotros con mucho gusto los atendemos. ¿Por qué? Porque sabemos que es un diálogo entre cual tenemos que conversar. Eso se nos ha enseñado a cada uno de nosotros, a ser atentos, escucharlos, y también nosotros enseñarles lo que hemos recibido por gracia de Dios. Y muchas personas
tu hermana se pone a meditar durante el empezar este programa. Muchas personas al ver y el tocar, no solamente nosotros, el recibirlos cuando van y tocan nuestros hogares o nos los encontramos, decía nuestro hermano, por la calle y nos preguntan o hablamos nosotros con ellos, a nosotros no se nos ha enseñado ni decirles no somos de la luz del mundo, saben que no podemos, no, todo lo contrario, estamos para hablar sobre lo que Cristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros, y lo contrario de otras, cuando nosotros vamos y tocamos, y incluso tienen ahí en la calcomanía pegada en la puerta, y aún incluso así en veces toca uno la puerta y sale aquella persona molesta y con aquella ira y nos dice, ¿qué no ves lo que está pegado en la puerta? Con aquel coraje salen hasta como queriendo insultar a la persona que va y toca la puerta. O sea, ¿qué es lo que los lleva a reaccionar de esa manera? Si ponen el sticker es porque están orgullosos de que pertenecen. Deberían de estar. De que deberían de estar orgullosos de que pertenecen. Por algo están poniendo la puerta. Por eso uno dice, bueno, pues vamos a tocar. Están orgullosos de pertenecer. Vamos a compartir con ellos. Pero no, todo lo contrario. En veces tocamos la puerta y salen con aquel coraje, con aquella ira. Y en veces ni dicen nada más, señalan el sticker y dan el encerrón a la puerta. O sea, y a la iglesia, a la luz del mundo, se nos ha enseñado a recibirlos, a hablar con mansedumbre, con paciencia, con amor, como Cristo lo hizo. Cristo, ¿cómo impartió su doctrina? Lo impartió con amor. Mire, ahorita estamos nosotros transmitiendo imágenes para que si gustan verlas en internet, en nuestra página oficial de nosotrosconversamos.com. Y ha habido una variación en las calcomanías. Por ejemplo, antes decíamos Dios bendiga este hogar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una que dice, al final, dice, no molestar, por favor, gracias. Y lo le ponen viva la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios. O viva Cristo Rey. Pero decimos, este hogar es católico, dice. Y lo dice, no aceptamos propaganda de ninguna religión o secta. Entonces, nosotros podemos decir, ¿qué pasa entonces con ellos? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ese miedo? Porque sí, como usted bien lo mencionaba, una vez me tocó también a mí decir que, decían ellos, ¿que no sabe leer? ¿Que no acaba de ver el letrero ahí en la puerta que no queremos propaganda? No lo leyó, le digo, no, pues precisamente porque lo leí, toqué la puerta. Porque quiero que usted me explique por qué puso esa calcomanía ahí. Entonces, claro que yo la estoy viendo. Claro que yo de alguna manera me estoy dando cuenta de que usted puso esa calcomanía ahí. Y precisamente por eso con mayor razón, le estoy tocando su puerta. Y quiero que usted me explique por qué ese rechazo. Yo no sé, o sea, yo me puedo imaginar muchas cosas. Pero yo quiero que usted, como persona que usted la pegó ahí, porque tampoco pienso que la hayan obligado a ponerla. Usted de su voluntad fue y la compró, porque no se la regalaron. La compró, la pegó ahí en su puerta o en su ventana o donde usted quiera, obedeciendo al sacerdote quizás. Pero más que lo que diga el sacerdote, usted dígame por qué la pegó ahí, ¿por qué? ¿Que acaso no se siente lo suficientemente firme para defender su fe? ¿O no les han inculcado a ustedes el conocimiento para defender su fe? Entonces la misma pregunta la hacemos a cualquiera de las personas que nos sintonizan. Sí, mira, en este momento la hermana Arely mencionaba algo muy importante acerca de lo que decía la palabra de Dios, da de gracia. Aquella persona, Cristo mismo lo dijo, da de gracia. Debemos de nos impartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. La pregunta aquí que tú estabas mencionando ese momento es, ¿por qué lo quieren ellos? Es lo que nos dan a entender. Ellos no quieren compartir. ¿Qué es lo que ellos o por qué razón no se prestan al diálogo? Y mira, qué curioso es que el programa de nosotros se llama Nosotros Comenzamos. Así es la luz del mundo. No nos gusta impartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y algo que estaba leyendo yo en un folleto que estaba viendo yo acerca de dice defendamos nuestra fe católica, y luego dicen en la parte de abajo, este hogar es católico. Mire, hermano, antes de que mencionemos el folleto, yo quería mencionar algo muy importante. Sí. No está justificado por ningún lado, por ningún aspecto, ese tipo de calcomanías. Decimos, no tanto en que ellos describan que son católicos, en eso no está el inconveniente, porque no sería ningún problema
no hay ningún no es sin ningún pecado decir pues este hogar es católico, no, para nada. El problema, decimos, no es tanto ese, el problema es que ellos no aceptan. Bueno, pero no aceptan, ¿por qué? Porque tienen miedo de no saber defender su fe. Porque si tan seguros estuvieran de defender su fe, no habría esa negación. Ahora, hay personas que dentro del mismo catolicismo, pues se han ofrecido o participan capacitando a los que quieran capacitarse de la Iglesia Católica. Antes, hasta el uso de la Biblia se prohibió. Pero hoy ya no tienen esa prohibición de que no lean la Biblia. Hoy ya no existe esa prohibición de que no se documenten. Hoy ya no existe esa prohibición de que ya no estudien ellos por ellos mismos. No, sí es cierto que el sacerdote les dice que traten de no dar oído ahí. ¿Pero por qué? Porque saben que como su gente no está capacitada, y el mismo Matule lo dice claramente en una frase que él mismo hizo célebre: católico ignorante, seguro protestante. Entonces ellos reconocen que hay mucha gente que no estudia. Entonces, como no estudia, van a llegar otras personas y lo van a convencer y se van a ir a otros lados. ¿Y en qué le afecta a la Iglesia Católica esto? ¿El perder una alma o el perder los ingresos que esa persona le pudiera dar? Yo más bien diría eso, perder los ingresos. Entonces, pero hablando del folleto que usted decía, hay un folleto que la Iglesia Católica ha hecho. Hay una página de internet que se llama laverdadcatólica.org. En esta página dice conozcamos nuestra fe católica, y es una serie de folletos en los cuales de alguna manera pues dicen que han sido para instruir a la Iglesia Católica, y así lo menciona. Dice que, por decirlo así, es una serie de folletos en la cual el número 1 titulado precisamente es este hogar es católico, y dice una frase del folleto que usted estaba mencionando. Y como si el folleto hablara, se está presentando él solo. Dice: somos tus nuevos folletos de información católica. Cada mes vas a llegar a tus manos para enseñarte algo sobre tu religión. Colecciónalos. Te serviremos para conocer mejor a Dios, tu fe y tu iglesia. Pues ahora hay muchos grupos que quieren confundir a las personas católicas. Por eso debemos conocer más nuestra religión para vivirla mejor y defenderla. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá realmente conocieran su historia. Ojalá realmente conocieran su iglesia. Ojalá realmente conocieran su origen. En eso yo soy completamente de acuerdo. Ojalá estudiaran. Ojalá se prepararan. En eso yo no estoy de acuerdo. No estamos en desacuerdo que ellos se preparen, al contrario. Es lo que estamos diciendo, que se prepararan. Entonces ellos sí tienen de alguna manera herramientas para hacerlo. Pero también decimos, aunque en un principio se prohibió y era penado con pena de muerte el que estudiara, el que empezara a pensar en otras cosas, hoy ellos mismos les tratan de dar información a su alcance. No todo lo aprovechan. Ahora, tampoco quiere decir que el clero está muy contento de que los creyentes abran los ojos, no, para nada. Pero tampoco se les puede reprimir tanto como en aquella época de la Edad Media, del oscurantismo, no, para nada. O sea, de alguna manera tampoco se puede hacer eso. Pero aquí en este folleto nos habla precisamente nos relata el caso de una joven que, siendo católica, pues se empezó a visitar otro grupo de personas y al final de cuentas pues dejó a la iglesia por irse a otro lado. Entonces podemos nosotros ponernos a pensar, bueno, ¿por qué esta joven dejó de ser católica? Es un ejemplo que ellos ponen. Pero ¿por qué esa joven dejó de ser católica si supuestamente están firmes en la fe? O sea, ¿por qué a diario abandonen miles el catolicismo si ellos están preparados? O sea, todo eso nos debe de llevar a una reflexión. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué mejor no decir, bueno, es cierto que de alguna manera pues ya empezaron a capacitar a las personas, pero realmente el sacerdote donde tú vas tiene el cuidado, se preocupa de saber si tú aprovechaste la misa o no? Si lo que él dijo ahí, ¿lo entendiste tú? ¿Lo comprendiste? ¿O solamente él dijo, pues vengan, échame tu limosna y vete, y si aprendiste, bueno, y si no, pues también es tu problema? Porque sí, o sea, no podemos negar que hay libros donde los católicos pueden capacitarse, porque sí los hay.
Pero, aunque también hay que ver de qué manera los capacitan, eso es otra cosa. Pero ahora estamos hablando, número uno, del por qué poner esas calcomanías en las puertas. Eso indica muchas cosas. Miedo. Porque una persona que pone eso, es como, por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, ya me imagino a alguien que nos podría decir, ¿por qué en los lugares comerciales oponen que no se permite gente vendiendo? Bueno, pero eso no es por miedo a nada, es porque es un lugar privado donde de alguna manera pues no se permite esa clase de comerciantes, pero no es algo que podamos compararlo, porque aquí no estamos mezclando la fe. Exactamente. O que si por ejemplo dice en un lugar ahí no estacionarse o no hacer esto, son algo totalmente diferente. Pero en esta claramente donde yo lo pongo en mi casa y que nadie me lo puso. Yo solito fui y lo puse, compré la calcomanía, la puse ahí en mi casa y puse hasta 2, 3 calcomanías ahí. Entonces, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué poner esas calcomanías? ¿Miedo a qué? Si es que fuera miedo. Estamos diciendo, bueno, eso nos da a entender que pudiera ser miedo. Pero si no es miedo, entonces, ¿por qué es? Es que yo soy muy católico y me gusta mucho que sepan que yo soy católico. Correcto. Pues con mayor razón, si te gusta tanto ser católico, pues demuéstralo predicándole a los demás, defendiendo tu fe, no escondiéndote. Dijo César dijiste algo muy importante, dijiste por temor, pero también esto no es para ofender a nadie, querido de escucha. Realmente será también la ignorancia, porque decía el hermano César, libros los tienen, pero vamos sabiendo también qué tipo de enseñanza imparten ellos. ¿Será la de Dios? Y es donde debemos de nosotros de ver ese punto que es muy importante, porque la doctrina es una. No podemos de alguna manera decir la doctrina de cierta iglesia si se parece a la otra. Cristo vino a fundar una iglesia y esa es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, decía el hermano, será el temor que tienen ellos a no poder responder las preguntas o no poder defender su fe. Porque aquí sí lo hace, o sea, no podemos generalizar que no todos les da miedo, porque hay gente que nos llama y ellos de alguna manera sí están defendiendo su fe, o sea, no podemos generalizar, pero sí hay también mucha gente, y yo creo que el porcentaje es más grande del que no sabe defender la fe o no están preparados que el pequeño grupo que pudiera sí saber, porque la mayoría de la gente que pone esas calcomanías, estoy yo casi convencido de que no saben defender su fe. Pero hay un porcentaje que a lo mejor sí sabe. O por lo menos ha estudiado un poquito más. Y ahí viene otra vez, por ejemplo, las personas que continuamente nos llaman. No, que la iglesia católica sí es la de Cristo. A ver, demuéstramelo. O sea, si tú me estás afirmando que la iglesia católica sí es de Dios, entonces tienes que tener bases para hacerlo. Pero es que platicando ya con los que supuestamente saben, los dos que porque no saben, bueno, pues no saben. Pero los que supuestamente saben, salen con cada cosa. Exactamente. O sea, esos son los que saben. Ahora imagínense los que no saben. El que no sabe, pues puede decir, pues yo no sé, y yo no sé. Pero el que dice que sabe, y hasta dice, yo escribo en tal página, ¿pero qué escribe? O yo escribí tanto, es como por ejemplo, como ahorita después del corte vamos a ir analizando algunas cosas. Pero está como Amatuli, Flaviano Amatuli Valente, es un hombre pues ya grande, de edad, que él dice que formó un grupo de personas al cual él llamó apóstoles de la palabra, con la finalidad de preparar y de defender la fe católica. Pero hay veces que de la manera él que quiere defender a la iglesia católica, la hunde más, la avergüenza más, la ridiculiza más. O sea, él queriendo ayudar a la iglesia católica, queriendo todo lo contrario, la hace ver peor. Exactamente. O sea, la ridiculiza, la avergüenza, la hace quedar todavía más. O sea, es como a veces comúnmente decimos, no, pues mejor no me defiendas, o mejor no me ayudes. O sea, si me vas a ayudar, de esa manera, pues mejor. Y así hay muchas personas que también escriben libros, que dicen que para preparar a otros católicos, pero qué clase, o sea, decimos que sí hay quien se ha preocupado por instruir a otros, pero ahí viene también otra cosa. Número uno, que a lo mejor a muchos no les ha interesado esa instrucción que quieren
alguien darles. Sí. Y la otra, que también la instrucción que los otros ofrecen, pues es una barbaridad. Una basura, porque en realidad no sirve ni siquiera para ayudarlos a ellos. Como si hablamos de Matule, lo que hace Matule es al contrario, queriéndolos defender, dice cada tontería, cada barbaridad que a veces ya continuamente mencionamos sus libros, y que vamos a regresar del corte y vamos a leer algo, una parte precisamente de lo que él mismo dice en sus libros, y que si lo oyera el Papa o dijera, oye, eso no me ayudas, mejor ir a calladito, te vas más bonito. Pero ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa, donde vamos a escuchar las direcciones de nuestros templos, y nosotros sí los invitamos, no los alejamos, al contrario, precisamente en el intermedio siempre decimos, vayan a nuestra iglesia, conozcan, si tienen alguna duda, visítenos, pregúntenos, aparecen las direcciones, aparecen los teléfonos aquí en la zona de Los Ángeles, y ya si de alguna manera alguien nos habla de otro lugar, pues puede escribirnos y le podemos buscar la dirección que más acorde, sea en su lugar, sea en este país o sea en cualquier otro de los países que nos sintonizan. Pero regresamos en un momento y quédense con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando de un tema muy interesante, el cual es, y esto decimos al principio del programa, no es para que nadie se ofenda, es una realidad. Porque tú, persona que nos sintonizas, de seguro tienes una calcomanía en tu casa, y decimos que no se puede poner en otro lado porque dice hogar. Pero después van a, me imagino, a poner en este carro somos católicos, o también en de alguna manera portando el mismo mensaje. Pero bueno, decimos, estamos platicando acerca del por qué a los católicos se les enseña que pongan en sus puertas o en sus casas, ventanas, unas calcomanías que dicen, este hogar es católico. Y luego decíamos, si alguna de las personas se acaban de conectar con nosotros, que el identificarse, ser de una religión, no es pecado, al contrario, que bueno, porque estamos diciendo que somos parte de alguna iglesia. Pero el problema es que después de eso, ponen una frase, no aceptamos, o rechazamos, o nos rehusamos. ¿A qué? A recibir propaganda, dicen ellos. Aunque también sería bueno definir qué entienden ellos por propaganda. Porque propaganda también es una palabra que tenemos que identificar. Pero antes de eso, que sigamos con nuestro tema, quiero enviar unos saludos a las personas que están conectadas con nosotros. Y que pues también hacen posible este programa con su sintonía. Y quiero mandar saludos a personas que desde México nos sintonizan. Primeramente saludo a Noemí Gutiérrez desde Guadalajara, Jalisco, que nos sintoniza, un saludo muy cordial para ella. Para Ivonne Armendari desde Torreón, un saludo también para ella. Un saludo para Jael Brown, que también nos sintoniza. Y vamos a decir, el día de mañana ustedes saben que nos pueden sintonizar a través del Facebook, Twitter, o también nos pueden llamar al programa al teléfono área 714-602-8354. Entonces estamos platicando
de que esa es una práctica que en la Iglesia Católica se hace. ¿Por qué poner esas calcomanías? Y platicábamos también de que la palabra de nuestro Dios nos enseña algo totalmente diferente. Y que desde aquellos años, donde estaba la iglesia primitiva, la verdadera iglesia de Cristo, nunca fue el deseo de nuestro Dios: escóndanse. Si ven a un saduceo, córranle para allá. Si ven a un escriba o un herodiano, pues denle la vuelta, ¿no? Pues según el mismo Cristo, César se sentaba dentro de los doctores de la ley y él mismo impartía la enseñanza junto con ellos. Es que es lo que pasa, mire, si yo soy tan seguro de que mi fe es la correcta, de que mi iglesia es la correcta, ¿por qué no? Número uno, ¿por qué no defender mi fe? Y número dos, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no dar a conocer? Sí, o sea, porque hay dos cosas. Y número uno, defenderlo. Y número dos, compartirlo. O sea, si nosotros estamos mal, ¿por qué no viene alguien y nos enseña realmente cómo son las cosas? Pero yo les comentaba antes del corte que decíamos que ahí son muchas cosas que nos hacen pensar. Podría ser miedo, pero mejor que nos contesten ellos. ¿Qué les ha dicho el sacerdote? ¿Por qué razón les ha dicho que pongan esas calcomanías? Y ojalá el día de mañana nos llamaran o nos escriban. Podemos nosotros leer los comentarios de las personas. Escríbanos a nuestros correos o en el Facebook o en Twitter, @nconversamos, o en nuestros correos electrónicos, radio nosotros-conversamos @hotmail.com o nosotros-conversamos @yahoo.com. Estamos aquí para servirles y estamos platicando ese tema. Y yo decía que aunque hay quien se ha preocupado también por instruirlos, hay quien también nomás nos da una. Y quiero leer textualmente lo que Flaviano Matuli Valente escribió el 1 de noviembre de 1988 en una publicación que él denominó Luchando por el Reino, a la cual yo pensaría mejor que se debería llamar Luchando por mis intereses. Exactamente. Porque él mismo lo dice de esa forma, y dice: el que no haya comprado este folleto, para mí es un verdadero ignorante, sin ningún deseo de superación, completamente conformista. Es más, de plano me cae gordo. No quiero verlo ni pintado, que no me hablen de él, ni se atreva a presentarse delante de mí, y mucho menos busque mi amistad. La única tarjeta de presentación que tiene para mí valor es la siguiente: una copia de este folleto en la mano, citar por lo menos el título de una poesía y añadir: yo soy fulano de tal. Lo demás sale sobrando. Que haya leído o no haya leído este folleto, le haya gustado o no, me vale un comino. Mi única preocupación es que se venda este folleto y yo pueda sacar centavos. Todo lo demás no me importa en lo absoluto. Ni modo, así es la vida. Si quieres ser mi amigo, esta es la ley, o si no, no cuentes conmigo. ¿Qué tal? Entonces, veamos que Flaviano Matuli Valente, uno de los que fundaron la organización de los Apóstoles de la Palabra, y que ha escrito muchos libros, ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, hay un libro que se llama Diálogo con los Protestantes, que ya va a la 3ª edición, y ha escrito Católicos entre las sectas, y ha escrito muchos libros. Pero decimos, pero en cada libro, su única, aquí lo acaba de decir él textualmente, y no lo estamos inventando, él mismo lo puso en el libro que yo acabo, en el folleto, porque es un folleto, en el folleto que acabamos de mencionar, Luchando por el Reino, del 1 de noviembre de 1988, aunque yo diría, como mencionamos, mejor Luchando por mis intereses. Y está en la página 5 el folleto, César. Sí, lo que acabo de decir es la página 5, pero mi única preocupación es que se vende este folleto y yo pueda sacar centavos. Todo lo demás no me importa en lo absoluto. ¿Qué tal, Ese es un defensor o uno que ha de alguna manera pues luchado que porque los católicos pues se sepan defender. Y si veamos las tonterías que escribe, o sea, por eso yo digo, no, pues mejor no me ayudes. O sea, si de alguna manera a veces leemos, no, pues Amatú le dice esto, como cuando hablamos la semana pasada de las indulgencias, ¿no? Que él dice otra cosa y luego por acá resulta otra. Entonces, en realidad decimos, no es lo que es correcto, y eso estamos hablando de unos. Ahora, hay otros libros que también queremos mencionar, que también son muy importantes que los mencionemos, que no hablan en sí de cómo defender la Iglesia Católica, sino hablan de doctrina
para que la misma gente la aprenda, no a manera de defensa, sino más que nada para que la conozca. Entre esos libros, por ejemplo, existe uno que se llama Curso de Doctrina Superior, y hay otro que se llama Curso Superior de Religión y Curso Inferior de Religión. Son libros netamente aprobados por la Iglesia Católica, donde se centra precisamente eso. Es un curso superior de religión en el cual se enseña todo lo de la Iglesia Católica. No a manera de defensa, decir, si te dicen esto, di aquello, como lo hace Matuli. Ellos nomás enseñan, pues la Iglesia Católica queremos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo dividen en temas, conforme a las creencias de ellos. Y ese libro, decimos, se llama Doctrina Curso Superior. Hay otros libros, decimos nosotros, que se llama, por ejemplo, uno que se llama Católico Defiende tu Fe, y hay otro que se llama Instrucción Religiosa. Pero yo quiero, por ejemplo, hablar de este libro que se llama Católico Defiende tu Fe, porque hasta el título lo dice. El título lo menciona claramente y dice, cuando lo abrimos en la página número 11, el capítulo, pues en la primera parte, dice, alerta católico, te quieren arrancar la fe. A ver, otra vez. Alerta católico, te quieren arrancar la fe. Tal vez parezca exagerada esta afirmación, pero es la verdad. Arrancarnos la fe cristiana que tenemos para sustituirla con sus errores y extravagancias. Esta no es una falsa alarma. Ahí tienes el caso de Guatemala, donde el país hermano de México, donde hace apenas algunos cuantos años, más del 90% de la población era católica. Ahora, tras unos años de intensa propaganda, los protestantes ya son el 50% de la población. También en México las sectas están llevando a cabo diversas campañas planeadas en Estados Unidos y apoyadas con millones de dólares para que cada uno de nuestros hogares ya no sea católico. Si abres los ojos, verás que ya no son muchos los católicos que han pasado a alguna de las sectas. Tal vez esto ha sucedido, pero y empieza a mencionar este libro que decimos como anunciando, católico, ten cuidado. Entonces hay quien sí se ha preocupado por enseñarles, pero este hombre que lo escribe, y que quiero mencionar que este libro escrito por el presbítero Dizan Vázquez está aprobado por la Iglesia Católica, ya lo he mencionado. ¿Por qué? Porque tanto este libro como otros que voy a mencionar a continuación tienen lo que se conoce como el imprimatur y el nil obstat. Son sellos que los que acreditan como libros aprobados por el Vaticano. O sea que no en ninguna manera puede decir a alguien que no son aprobados por la Iglesia. Hay otro libro que se llama, decimos, Instrucción Religiosa. Este libro, aunque pequeño, su nombre lo está diciendo claramente, Instrucción Religiosa. Y de la misma manera tiene el mismo nil obstat y el mismo imprimatur. Entonces son libros en los cuales de alguna manera la Iglesia Católica pues tiene para instruir a sus fieles. Pero volvamos a pensar, ¿qué clase también de instrucción les están dando? Otra vez, y qué bueno que usted mencionaba ese punto hace un momento. Aquí el primer problema que teníamos era el porqué de esas calcomanías. ¿Representan miedo? ¿Inseguridad? Porque orgullo, si fuera solamente el título de yo soy católico, pues lo entendería. Pero yo no me vengan a decir a mí que se sienten muy orgullosos de ser católicos y rechazando por miedo a platicar con alguien. Exactamente. O sea, ahí como que la cosa no cuadra muy bien. O sea, si tan orgulloso te sientes de ser católico, defiende tu fe. Como aquí mismo en los libros que acabamos de decir, católico, defiende tu fe. Que lo hagan, pero que lo hagan como se debe, no insultando como Leopoldo. No insultando como otras personas que llaman nomás para molestar. No, que lo hagan como dice como el apóstol Pablo y Pedro enseñaron, con mansedumbre. Vamos a conversar, vamos a platicar, vamos a no importa que no, quizás no estemos de acuerdo en muchos puntos, pero hay que platicar bien, con calma, para ver realmente quién tiene la verdad. Y esto me hace recordar algo que me platicaban, de que un señor, siendo católico, se molestaba porque siempre llegaban los testigos de Jehová a tocar a su casa. Y él los conocía y les decía a un hombre
Pues los tocapuertas. Ay, ya vienen esos tocapuertas. Y ya vienen esos tocapuertas. Entonces, me comentaba una persona que no siendo católico le decía a su tío, bueno tío, ¿y por qué mejor no los atiende? No, es que nomás vienen a molestar y eso. Mire tío, ¿sabe cuándo se va a acabar el problema? Invítelos a pasar. Y si usted está tan seguro de su fe y de su enseñanza, de su doctrina, pues compártalas y platique con ellos. Y mire, yo le garantizo que no lo vuelven a molestar, porque así son los testigos de Jehová. Y aunque no es nuestro tema, pero así son ellos. Les empiezas todo a revolver un poquito de su historia, pues si te vi ni me acuerdo. Y eso está comprobado. Sí. Está comprobado porque a mí me pasó un día que mire que yo le vengo ofreciendo el paraíso, que mire, y que aquí se va a hacer un paraíso muy bonito y te enseñan los libros, unos paraísos muy bonitos. Y yo nomás le hice una pregunta. Bueno, oiga, señor, y dígame usted, ¿y por qué no siempre han predicado lo del paraíso? Usted sabía que en un principio los testigos de Jehová todos y por casi 60 años estuvieron predicando que se iban a ir al cielo. Todos, inclusive el mismo Russell, pues dio media vuelta y se fue. No volvió, que iba a volver y nunca volvió. Entonces, yo entiendo a esa persona. Pues, lo mejor era enfrentarlo. Pero ¿qué hizo? Nunca, de alguna manera, no lo hizo. No permite el diálogo. Y realmente, César, pues lo que tú estabas mencionando, algo que me impactó dentro de lo que estaba viendo de los folletos, y quisiera leerlo textualmente. En uno de los folletos se dice: defendamos nuestra fe católica. Dice en el encabezado: no te dejes engañar. Y luego agrega esta persona que escribe este folleto, queriendo defender según la fe de un católico. Dice: la mayoría de estos grupos, es decir, hablando de todas las sectas religiosas, al principio te hablan de Jesús. Vamos a ver ese punto. Te hablan de Jesús y de la Biblia para que lo sigas. Y la pregunta aquí es entonces ¿de qué se debe de hablar? ¿O de quién debemos de predicar? ¿O ellos a quién están predicando? Porque si le están enseñando que no hablen, dice, de Jesús y de la Biblia, dice para que lo sigas. Y luego agrega: casi siempre presumen de saber muchos pasajes de la Biblia. Están entrenados para convencer. Y te hago una pregunta a ti, querido radioescucha. ¿Tú estás también entrenado para convencer? ¿O estás, al poner tu calcomanía, nos estás con eso diciendo que no estás convencido, que no puedes convencer a una persona? Cuando Cristo no vino a eso. Cristo no anduvo anunciando a escondidas, ni anduvo diciéndole a sus seguidores: no les prediquen. Al contrario, Cristo los invitaba y les decía que salieran, que fueran a predicar. Entonces, si esa es la razón, o cuál es la razón exacta de la cual ellos no nos permiten la entrada. ¿Cuál es? Es el punto que estaba mencionando el hermano César, realmente. Pero quisiera también leer algo de la Biblia, porque es importante que nos preparemos para toda defensa, como mencionamos hace un momento. Y el apóstol Pablo le mencionaba a Timoteo. Timoteo era un ministro, y le dice: si esto enseñas en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que le decía el apóstol? Primero quisiera hacer algo énfasis. La enseñanza, ¿de dónde venía? No venía de un miembro de la iglesia. La enseñanza venía del mismo apóstol. Nos da a entender que la enseñanza no puede un miembro sacarla, o Dios se va a manifestar en un miembro. La enseñanza de Dios viene directamente a sus enviados, a los apóstoles. Y el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, que ya en ocasiones anteriores veíamos, él le enseñaba a Timoteo. ¿Qué es lo que le enseñaba? Lo que Dios le había revelado.
Entonces lo que Timoteo enseñaba a él era de Dios. Y estaba seguro de lo que él estaba recibiendo. Y luego sigue diciendo ahí mismo, querido escucha, nutrido con la palabra de la fe. Es decir, que Timoteo de ahí se iba a nutrir de esa palabra. Y dice, de la buena doctrina que ha seguido. Pero vamos a brincarnos hasta el versículo 11 y después tú lo puedes leer, querido escucha, todo el capítulo. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego le aconseja, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es el consejo del apóstol, querido escuchar? Ocuparse en la lectura. Es decir, prepararse, como dijimos anteriormente, para la defensa. No cerrarnos al diálogo. Es bueno conocer. Es bueno, querido escuchar, no seamos de una palabra que solamente queramos las cosas para nosotros, sino vamos a compartirlas, como decía el Señor en su palabra. Da de gracia lo que de gracia recibimos. Así es. Y mire, hay quienes ellos tratan de cambiar las cosas. En el folleto, queremos regresar al folleto nuevamente, y dice, no te dejes que te impresionen. Pregúntale directamente, o sea, están de alguna manera como diciéndoles lo que la persona debería de hacer cuando alguien toque a su puerta. Pero ojalá lo hicieran. Porque yo no le veo sentido, otra vez, por ejemplo, al final del folleto dice, propósito del mes. Este mes reza un Padre Nuestro en familia todas las noches para que los católicos nos mantengamos firmes nuestra fe en México. En tu puerta pon un letrero que diga, este hogar es católico. O sea, de alguna manera los invitan a defenderse, pero de la misma forma les dicen que pongan el letrero, la calcomanía. Entonces, ¿por qué mejor no nomás lo dejan así? ¿Por qué no le borran el de no aceptamos propaganda? ¿Por qué no solamente lo dejan en este hogar es católico y punto? Que quede claro, o sea, no estamos en contra de que se identifiquen como tales, no, qué bueno que lo hagan. Y tampoco estamos en contra de que, pues total, si no quieren, pues los que van a dar cuentas ante Dios son ellos. Lo que estamos diciendo es el por qué. ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué el padre, el sacerdote les dice, hagan esto, hagan aquello? Y la gente lo hace, porque no es iniciativa de los feligreses, o no fue iniciativa del miembro el decir, oh, voy a sacar una calcomanía que la pego en mi casa, no. Hay familias que yo he visto que en su puerta dice familia González, familia Pérez, Flores, pero de alguna forma, bueno, eso ya es iniciativa propia. Pero que una persona se le haya ocurrido decir voy a pegar, esa ya no fue idea de un miembro, ese ya vino de arriba. Entonces las personas lo hacen y sirve que cooperan para otras causas. Pero bueno, decimos nosotros, aquí dicen ellos, pregúntale directamente, ¿son ustedes católicos? Si no te contestan y empiezan a darle vueltas y explicaciones, caray, a eso me suena como que otras personas son los que lo hacen y que nos llaman continuamente. Pero bueno, de plano diles educadamente que no estás interesado en oírlos. Ok, una cosa es pedir respeto por mi fe, y otra cosa es también decir, bueno, claro, si yo estoy ocupado, pues yo puede ser que ahorita no puedo atenderlos, pero venga otro día, vamos a platicar, vamos a dialogar. Pero hay quien dice, no, es que yo no los quiero escuchar porque, pues me quitan el tiempo, eso. Pero si tú tienes la verdad católico, pues compártesela al testigo que va y te toca tu puerta cada 8 días, o te va y te toca tu puerta cada tercer día, o al mormón que te lo encuentras en la calle, que son los que más comúnmente se ven. Pero ¿por qué te niegas? ¿Por qué mejor, como nos decía una persona, yo si cada semana salvo a un católico, pues ya hice mi obra? A ver, ¿por qué no haces lo mismo tú entonces? ¿Por qué en lugar de rechazar no dices, bueno, pues yo voy a trabajar para convertirlos? No escribir artículos nada más porque se te ocurrió en internet, no. Escribir frases razonables, escribir cosas que realmente defenderlo bien. Número 1, con mansedumbre, no insultando. Y número 2, con argumentos sólidos, con bases,
No nomás que, pues estos son así, no, con bases. Porque nosotros lo que estamos haciendo no estamos hablando mal porque las personas lo pueden ver. Todos los libros que yo mencioné los pueden adquirir. Los folletos que estamos diciendo los pueden buscar en la página que estamos diciendo, laverdadcatólica.org. Las calcomanías pues las puedes encontrar en la librería católica que te quede más cercana y que tú sabes que si las adquieres ahí y ya solamente pagas toda la cantidad, aquí en dólares, en México en pesos, y ya, te la llevas a tu casa. Pero de que esto es cierto, es cierto. Nadie puede negar que no es cierto, de que las calcomanías las ponen ahí, pero el problema es decimos, ¿con qué finalidad? ¿Cuál será, César, el interés realmente que ellos ponen su feligresía o que los hacen poner eso? Porque mira, dentro de las encuestas que dieron el INEGI, dicen que más de 100 millones de católicos abandonan la Iglesia Católica cada año. ¿Realmente será el que ellos defiendan su fe o se preocupen por su alma? ¿O será un interés bastardo? ¿El dinero? Porque yo no puedo ver o yo no puedo decir que ellos se están preocupando por el alma de las personas. Porque nunca yo he visto eso. Lo que yo he visto en ellos es que siempre lo que buscan es un beneficio económico. Y mire, aquí parece que se mordieron la lengua. Mire, estas personas tratan de conseguir gente que les ayude con su tiempo y su dinero. Ten mucho cuidado. O sea, por eso yo digo que no se mordieron la lengua. O sea, porque en realidad el pendiente ahí no es porque se le fue un alma y ahí se va a condenar la alma. No, pobre. No. Aquí es porque saben que un católico menos limosnas. Por eso yo digo aquí aquí no se mordieron la lengua. Porque dice, estas personas tratan de conseguir gente y que les ayude con su tiempo y su dinero. Ten mucho cuidado. Si te llegan a hablar de un grupo religioso, pues tú hazle las siguientes preguntas. Y empiezan ellos a decir, ¿verdad? Pero ya el tiempo por hoy se nos terminó. Y pues solamente queremos agradecer a las personas su tiempo. Y los invitamos el día de mañana. Las líneas están a su disposición. Están de alguna manera libres para que usted pues participe con nosotros. Llámenos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. O escríbanos, nosotros conversamos @yahoo.com y radio nosotros conversamos @yahoo.com. Estamos para servirles en este subprograma Nosotros Conversamos y los dejamos con esa pregunta al aire nuevamente. Porque nosotros estuvimos de alguna manera preguntando ¿cuál será? No podemos afirmar que sea miedo, pero si no es miedo, entonces díganos cuál es. Nosotros podemos decir, no, es que es miedo. Pero bueno, si no es miedo, porque hay esa gente que los prepara, o que los quiere preparar, aunque sea con tonterías como Matuli. Pero, entonces, ¿cuál es la razón? Llámenos el día de mañana, área 714-602-8354. Y lo dejamos con esta pregunta. ¿Por qué les han enseñado que pongan esas calcomanías en sus puertas? ¿Solamente para identificarte? Pues quítalo de no aceptamos propaganda. Nomás quédate con este hogar es católico y punto. Y también, ¿por qué realmente no hay esa preocupación? Porque realmente sí aprendan ellos su doctrina, su fe. Y el día de mañana también platicaremos cómo también en la iglesia a los niños, no, ese niño está chiquito, no sabe, no. También desde que son niños se les va inculcando, pero eso ya lo veremos también el día de mañana. Quédese con nosotros en este programa Nosotros Conversamos. Y pues solamente nos queda desearle una excelente noche, esperándolos en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos, y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones